Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros en el día de hoy y todo lo que vamos a comentaros va a estar detallado en la descripción del vídeo. Muchos temas previos al Gran Premio de Imola y ya os adelanto, por si queréis saber un poco la estructura de lo que vamos a llevar en este vídeo, vamos a hablar primero al respecto sobre el mercado de fichajes, luego sobre noticias varias. También os vamos a hablar luego alguna reflexión al final del todo el vídeo, así que os recomiendo que veáis el índice por si te quieres saltar algún tema. Y como os digo, vamos a comenzar por el mercado de fichajes y vamos a comenzar por la Silly Season de ingenieros o de un ingeniero, como dijeron también en el Gran Premio de Miami varios de los team principales, que estaba moviéndose todo el mundo únicamente por una persona, que es Adrian Newey. Y es que parece, según algunos reportes, que su futuro estaría ya decidido. Es más, sabemos incluso qué rol tendría. Con Adrian Newey ha habido muchos rumores en la última hora, que si Aston Martin, que si Williams, que si un regreso a McLaren, un regreso a Williams también sería el caso, que si Ferrari, por supuesto, que si Mercedes le hace una oferta, que si este equipo también lo quiere, que si Audi, que si no sé cuál. Por supuesto, hay 8 equipos que han estado interesados en Adrian Newey. ¿Y por qué 8? Porque obviamente Red Bull es de donde se marcha y obviamente RB no se va a marchar al equipo B de donde se ha ido. Entonces por eso son los 8 equipos restantes queriéndose hacerse con sus servicios, que luego os hablaremos de lo que sigue insistiendo por parte de Adrian Newey. Pero después de toda la rumorología que ha habido y que aquí ya os hemos estado contando y que aquí ya os hemos dicho que yo me decanto, yo personalmente me decanto más porque se va a ir a Ferrari, creo que por lo que hemos estado viendo va a acabar recalando allí, aunque a mí el destino que más me gustaría verlo es Williams, es un regreso al equipo de Grove, pero todas estas cosas ya os lo he comentado anteriormente. Todo hace indicar, según las informaciones que está viendo, que lo tiene muy avanzado ya con Ferrari. No está cerrado, no está firmado, pero sí que las negociaciones avanzan y estarían ya por llegando a un buen puerto. Esto lo ha contado inicialmente Automotor Un Sport y os recalco esta información, la han dado algunos medios, pero os recalco esta información por parte de Automotor Un Sport porque la suya lo que comentan es que les llega por parte de Mercedes. Automotor Un Sport es un medio alemán, Mercedes equipo alemán, desde luego que tienen buena unión por ahí, y les llega porque en teoría Mercedes se habría reunido con Adrian Newey en este pasado fin de semana en Miami. Por ejemplo, Williams también han confirmado, lo confirmó James Vowles públicamente, que se han reunido con él. Entonces que Mercedes también habría tenido acercamientos hacia Adrian Newey, pero que todo indica que está ya muy avanzado con Ferrari, según les están informando. Esto es por parte de Alemania, pero es que desde Italia también siguen insistiendo sobre esto. En Italia, que han estado hablando mucho al respecto sobre esta llegada de Adrian Newey a Ferrari, llevan más tiempo del que incluso desde que se sabe de que Adrian Newey ya se marcha de Red Bull, que son 14 días, el 1 de mayo de este mes se anunció, estamos a 14, literalmente 14 días desde el anuncio de que Adrian Newey se marchaba, pero la Gazzetta dello Sport y medios italianos sí que llevan mucho tiempo informando acerca del interés que tenía Ferrari. Y es que ahora Sky Sports Italia ha hablado del rol que tendrá Adrian Newey dentro de Ferrari, que parece que ya estaría decidido, y el rol que tendría Adrian Newey no es el de director técnico ni el de director técnico supremo, algo por así por el estilo es lo que tenía dentro del equipo Red Bull, porque tenían luego un director técnico, pero él era como el jefe del director técnico incluso, así que era una persona por encima. Lo que sería Adrian Newey es superasesor, que tampoco asesor, sino superasesor, tal y como están recalcando los italianos. Esta figura hoy en día no existe, el hecho de ponerle superasesor, la verdad que es simplemente por matizarlo, pero tampoco existe asesor como tal, es una figura que hoy en día en Ferrari no tienen, pero es para estar por encima de todo el departamento técnico, y es una persona, es un rol que además, según se está reportando, tendría influencia no solo en chasis y aerodinámica, sino que también querría estar encima de los motores, que recordemos es uno de los motivos por los que se marcha de Red Bull ante la incertidumbre de cómo irán los motores de 2026, aunque le querían dar este rol igual a Adrian Newey, había esa duda de cómo serían esos motores de Red Bull en 2026, uno de los motivos por los que se marcha, porque ya
en el último cambio de reglamento que hubo de motores, que fue en 2014. Red Bull no estuvo en una posición buena hasta el último año de ese reglamento, que fue 2021, por culpa de los motores, inicialmente Renault, luego Honda. Ya con Honda fueron yendo un poco mejor cada año, pero tenían un poco las manos atadas. Newey no quiere volver a pasar por eso y ahora estaría en Ferrari un motorista con muchos años de experiencia, que luego veremos finalmente qué rendimiento están, y tendría Newey influencia en todos los aspectos. Ahora bien, sobre todo, el objetivo que tiene Newey de no tener el rol de director técnico, hay diferentes motivos por los que van a tener este rol, según se está informando en Italia, os los vamos a comentar. Desde Newey es para no estar al 100%. Ya en Red Bull en los últimos años no ha estado al 100%, aproximadamente estaba entre un 50 y un 75% involucrado en la Fórmula 1, pero también involucrado en muchas otras cosas para no quemarse, por así decirlo, porque ya lleva muchos años también en la categoría, y efectivamente este sería el objetivo que tendría ahora con Ferrari, uniéndose como super asesor técnico, ser la persona más importante, pero no tener que estar al día, no tener que estar al pie del cañón todos los días, porque quiere de esta forma también estar un poco al margen. Luego, por parte de Ferrari, también se reporta que la intención de no tocar ningún puesto de los ya existentes es para no cambiar el grupo, porque Frédéric Vasseur tiene una mentalidad que creo que es muy acertada, por cierto, de que lo más importante no es el individuo, sino el grupo. Lo más importante no es Newey, sino Ferrari. Y esto es muy importante, por supuesto, y creo que están haciéndolo muy bien aquí, porque un equipo que desde luego te demuestra esto es McLaren. McLaren tiene una estructura donde no hay ni siquiera un solo director técnico, sino 3. Fijaros los avances que han dado. Zak Brown lleva mucho tiempo tratando de construir esa filosofía en Woking y fíjate qué buenos resultados le está dando. Así que esa filosofía también la tiene Frédéric Vasseur y por ese motivo es por lo que Newey tendría ese rol, para no tapar, para no parar, por así decirlo, el crecimiento de otras personas y en sí el crecimiento del equipo en torno a ese grupo. Newey también sí que sigue queriendo, esto es recalcaroslo también, quiere estar involucrado en el próximo reglamento, porque él ya ha dejado claro también que esto es algo que dijo Horner y él salió a desmentirlo, sí que le gustan los cambios de reglamento. Horner dijo que no, Newey lo desmintió, que lo contamos también aquí en el canal. Y también dejaros una cosa clara, esta es la información que surge desde Alemania e Italia, pero Newey públicamente ha dicho que no tiene nada cerrado, no tiene nada decidido y no quiere ahora mismo tener nada, porque lo único que estaba pensando era en irse de viaje con su mujer. Quiero decir con esto que no vamos a saber dentro de poco, quiero deciros esta semana, vamos, salvo sorpresa mayúscula, ojalá, sobre todo para que acaben las especulaciones, pero no vamos a saber el futuro de Adrian Newey seguramente hasta bastante tiempo, hasta que pase bastante tiempo. Entonces ahora mismo, por mucho que se diga, pues no tendremos la confirmación oficial en un corto periodo de tiempo, pero todo hace indicar que si sigue Newey, si no decide definitivamente retirarse, seguramente será con Ferrari. No hemos acabado con mercado de fichajes porque también tenemos que hablaros en información que comenta Automotor Un Sport. Han hablado acerca del futuro de Carlos Sainz y es que la situación del piloto madrileño cada vez se empieza a complicar más ante el no movimiento de Max Verstappen. Y por mucho que Carlos haya intentado decir que no cree que su futuro dependa de Verstappen, ya aquí os he dicho que yo personalmente sí que creo que depende de él, y efectivamente con la información que surge ahora, desde luego que depende. Repito, esto es información nuevamente de Automotor Un Sport, medio alemán, que les llega de parte de Mercedes, porque desde luego que tiene Carlos Sainz la oferta de Mercedes. Al igual que se ha estado rumoreando, efectivamente existe esa oferta, pero por ahora todavía tiene que esperar. Esa oferta está, pero depende de que Mercedes también diga que sí y tienen todavía que esperar. ¿Cuál es la oferta además que le ofrece Mercedes a Carlos? Que tampoco me parece personalmente muy positiva, pero la que le ofrecen es un contrato de 1+1, siendo el +1 opción del equipo, no opción de Carlos, que ese es el problema principal. Esto lo quieren sobre todo desde Mercedes para tener las puertas abiertas en 2026, pudiendo ser un posible sustituto de Sainz Verstappen o incluso el propio Andrea Kimi Antonelli, y esto desde luego que no es ideal por llegar a un equipo en el que prácticamente ya te están poniendo el billete de salida.
Pero aún así, incluso con esta información, incluso con esta oferta, todavía se tiene que esperar, ya que el factor Verstappen podría acabar llegando este año, no el siguiente, y Mercedes está dispuesto a esperarle. Desde la perspectiva de Verstappen, no tiene intención de marcharse este año, pero no se sabe qué puede acabar pasando, porque sí que ha habido opciones muy fuertes a principio de temporada de que se acabase marchando y todavía puede cambiarlo todo el panorama. Y Mercedes está dispuesto a esperar, informa Automotor Un Sport, hasta octubre. Si no, ya en octubre sí que tomarán otra decisión, pero no quiere Toto Wolff tener fichado a, poniendo el ejemplo de quien se habla, Carlos Sainz, y que luego finalmente sí que esté la opción de Mercedes y haberla vuelto a perder, porque recordemos que Mercedes prácticamente lo tenía hecho con Verstappen, pero no podían darle un asiento en Fórmula 1 y Verstappen se marchó a Red Bull, que le daban el asiento de Toro Rosso. Mercedes sí se puede permitir estar en esta situación, esperar hasta octubre, porque lo que informan es que tampoco tendrían problemas, si es que les sale mal, en subir a Andrea Kimi Antonelli. ¿Cómo les puede salir mal? Que Verstappen no se marche y que Carlos firme por otro equipo en este tiempo, pero como no tendrían problema en subir directamente Andrea Kimi Antonelli, están dispuestos a esperar. Pero al contrario, Carlos Sainz quizá no tiene esa posibilidad. Carlos Sainz quizá no puede esperar hasta octubre a ver qué hace Verstappen, porque no hay nada que te asegure el asiento si esperas hasta octubre. Quiero decir, si Verstappen no se marcha, ¿seguro vas a conseguir asiento de Mercedes? Hombre, si tú no has firmado por Audi, sería lo suyo, sería lo lógico, pero a lo mejor dice Mercedes, bueno, pues subimos a Andrea Kimi Antonelli y ya está. Quiero decir, no hay nada que te lo asegure. Y si se marcha Verstappen y pierdes el asiento de Mercedes, ¿es 100% seguro que vas a obtener el de Red Bull? Pues tampoco hay nada que te lo asegure. Entonces, ese es el punto. ¿Puede esperar Carlos Sainz hasta ese mes de octubre? Porque la opción de Audi cada día que pasa está más cerca de perderla. El ultimátum existió hasta abril. Los medios alemanes están dando que también existe otro ultimátum hasta mayo. Bueno, yo ya os dije también, incluso cuando salió únicamente lo de abril, es que aunque no lo aceptase Carlos, seguramente si en septiembre Audi no ha fichado a nadie, podría llamar a la puerta de Seidel y decir que firma, pero claro, si acaba fichando a Audi a otro piloto, ¿qué pasa contigo? Te has quedado a lo mejor sin otro hueco. Está en una encrucijada Carlos Sainz bastante complicada, pero también Carlos lo que ha ido diciendo públicamente es que no quiere precipitarse. Es decir, no quiere fichar sí o sí de repente por Audi y luego acabarse equivocando, porque no sabemos cómo va a salir Audi, porque Audi en 2026 no va a ser competitivo. Eso lo hemos contado ya en muchas ocasiones. Hay muchas dudas y quien tiene más papeletas aquí de salir peor parado, en mi opinión, es Carlos Sainz. Puede salirle bien la jugada, pero también puede llegar a salirle mal. Imagínate que te quedas sin Audi porque fichan a otro, te quedas sin Red Bull porque Verstappen no se va y acaban subiendo a Mercedes Andrea Kimi Antonelli. ¿Tú qué haces? Bueno, en esta situación, aún así deciros que Carlos no se va a quedar sin asiento. Entonces aquí ya surge la duda, ¿está haciéndolo bien Carlos Sainz? Porque se juega a perderse las tres opciones prioritarias que él tiene, que repito, si Carlos no le sale bien la jugada, entre comillas, por así denominarla, no tendrá problemas, porque seguro que hay equipos en Fórmula 1 que le van a querer, por su experiencia están muchos huecos abiertos, pero estas son las tres opciones que él querría. ¿Qué opciones podría ser si no les sale de ninguna de estas? Vamos, en Alpine no habría ningún problema, por ejemplo, pero te tienes que ir a Alpine. En Williams tampoco habría ningún problema, pero te tienes que ir a Williams, que quizá es hasta peor que Audi. Entonces, por eso es por lo que decimos, tiene la posibilidad de perder estas tres opciones, como que le puede llegar a salir muy bien hasta el punto de fichar por Red Bull. ¿Está haciendo bien entonces Carlos Sainz? Una persona muy cualificada, una persona que fue campeón del mundo de Fórmula 1, Jenson Button, cree que sí. Está en una posición en su carrera en la que ya ha estado durante un tiempo, y esto recordémoslo también que Carlos después, sobre todo en Renault en 2018, estuvo muy cerca de quedarse sin hueco que consiguió el de McLaren en 2019, el que dejaba libre Fernando Alonso, pero si Alonso no se marcha, lo mismo se queda sin hueco Carlos Sainz en Fórmula 1 y era un momento donde era menos valorado que ahora mismo, entonces sí que es verdad esto último que dice. Tiene que tomar riesgos, esperar y quizá lograr el asiento de Red Bull o quizá el asiento de Mercedes. Ese es el camino que debe seguir. No quiere esperar otros 3 o 4 años para conseguir un asiento competitivo en Audi, así que creo que está haciendo lo correcto ahora mismo. Desde luego
luego que en ese punto, por tratar de buscar esa competitividad, está haciéndolo bien, pero claro, te la juegas a perder realmente hasta estas tres opciones. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que está haciendo bien Carlos Sainz? ¿Creéis que es lo que tiene que hacer? Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestras opiniones sobre ello. Así que esta ha sido la primera parte del vídeo donde os vamos a hablar al respecto sobre el mercado de fichajes. Vamos a comentaros algunas noticias para este fin de semana en Imola y una reflexión al final del todo. Lo primero, confirmaros que en este fin de semana en Imola Oscar Piastri va a llevar las mejoras completas de McLaren, que no las llevó en el pasado fin de semana en Miami, donde llevaba alrededor, comentó Andrea Stella, del 50%. Esto es algo que prácticamente lo dábamos por hecho. Cuando un equipo es capaz de adelantar las mejoras al siguiente Gran Premio, al anterior Gran Premio, en el siguiente ya la llevan todos los pilotos. Pero bueno, está bien que lo confirmemos, por supuesto, porque podía llegar a ser el caso de que no las llevase todas. Sí que las va a llevar todas Piastri, así que vamos a tener una buena comparativa de en qué lugar está McLaren ahora con los dos pilotos, con ya el coche nuevo por completo, y a ver si con esta actualización que ha introducido McLaren, Piastri es capaz de gestionar mejor las carreras, que suele ser el punto débil que ya sabemos que tiene. También informaros que Max Verstappen va a cumplir una vez más su rol de ser un sim racing profesional y a su vez para su tiempo libre ir a la Fórmula 1, porque ya algún fin de semana durante este año la gente estuvo comentando esto. Creo recordar que fue en Arabia Saudí, que había gente que comentaba realmente Verstappen es un piloto de sim racing y que en su tiempo libre se va a la Fórmula 1, porque en Arabia Saudí corrió el Gran Premio de Jeddah y por las noches estaba corriendo en iRacing. Bueno, pues es que este fin de semana él mismo ha confirmado que va a disputar las 24 horas virtuales de Nürburgring en iRacing a la vez que compite en Imola. Es decir, no va a estar compitiendo en el mismo momento ni tampoco cuando esté en el circuito en Zedino Ferrari va a estar con el simulador, pero por las noches seguramente esté corriendo y disputará esas 24 horas de Le Mans, iba a decir, de Nürburgring, que además recalcaros que es que él ha recalcado el hecho de voy a correr. No es que vaya a participar su equipo, porque eso alguna vez ha pasado, de que él está metido en la sesión, pero no corriendo. No, es que él va a correr. Lo ha recalcado así porque él tiene un equipo y como tal, pero que él va a participar en esas 24 horas de Nürburgring, así que va a compaginar mundo virtual y las carreras de verdad. Y bueno, las carreras de verdad, digo, las carreras en el mundo real. Y ya para terminar, tenemos que hablaros acerca del mensaje optimista que está transmitiendo el equipo Aston Martin, y es que están transmitiendo altas esperanzas. Y esto ya he visto mucha gente que, claro, estamos viendo una semana en la que nos dicen negativo, nos dicen positivo. ¿Qué está siendo lo que estamos viendo con Aston Martin? Bueno, primero de todo matizar qué son estas altas esperanzas que ahora han salido también recogidas en algunos medios que está transmitiendo el equipo Aston Martin. Y es que estas altas esperanzas que se están comentando son para ser más competitivos. Es decir, no están diciendo que vayan a pelear por el podio, no están diciendo que vayan a pelear por la victoria. Se puede dar el caso, por supuesto, pero que no están transmitiendo que eso es lo que vaya a ser sí o sí, pero que ya hay mucha gente hablando acerca de esto porque se están transmitiendo esperanzas altas. Se habla de ser más competitivos, conseguir acercarse más a Mercedes, un equipo con el que parece que perdieron un poco de terreno en Miami. También es verdad que Miami es mala comparativa porque fue el peor fin de semana de Aston Martin, y quiero decir con esto que es que China no fue tan malo, que no están perdidos, que no son el octavo equipo de repente, ahora para siempre, que fue solo ese fin de semana. A lo mejor se repiten otros, pues entonces ya podremos evaluarlo como tal, pero si algo que se repita en otros todavía no podemos sacar esa conclusión, y Aston Martin seguramente no estén ahí, pero siguen siendo ese quinto equipo. El objetivo es seguir acercándose a Mercedes y seguir acercándose a ese grupo de cabeza. Por eso transmiten altas esperanzas, porque efectivamente consideran que sí que van a poder cumplir esto último y estar mucho más cerca de sus rivales. Y además hay alguien que ha transmitido públicamente en redes sociales del equipo Aston Martin un mensaje optimista. Ese ha sido Pedro de la Rosa, ya sabemos, embajador del equipo Aston Martin, que ponía un tuit que ponía buena semana con
esta fotografía, que es una cita de Elon Musk en la cual lo único que pone en inglés es prefiero ser optimista y equivocarme que pesimista y estar en lo correcto. Que aquí hay ciertas cosas a comentaros, sobre todo por lo que la gente se ha vuelto loca con esta fotografía que ha publicado Pedro de la Rosa, llega por el hecho de que esta misma fotografía, esta misma cita la puso Pedro de la Rosa después de México, cuando ya estábamos acercándonos al Gran Premio de Brasil. ¿Qué pasó en aquel Gran Premio de Brasil? ¿Qué había pasado en aquel Gran Premio de México? Aquel Gran Premio de México fue peor aún que Miami. No es que fueran el octavo equipo Aston Martin, tampoco lo fueron en Miami, fueron el sexto equipo. Pero no es que fueran el octavo equipo, es que fueron el 10º equipo en carrera especialmente. Llegaron a Brasil, tercero y cuarto en clasificación, con Stroll y Alonso para la del domingo. Luego en la sprint fue un poco peor, también Alonso le golpeó Esteban Ocon, y el domingo podio de Fernando Alonso, el último podio que por ahora ha obtenido en Fórmula 1. Entonces esto ya ha desatado la locura en redes sociales de si Pedro de la Rosa puede pensar que pueden ir bien y demás. También yo ya más allá de deciros si irán bien o no irán bien en este fin de semana, porque no sabemos cómo van a funcionar las mejoras. Que oye, hay mucha gente que sigue sin creer en las mejoras, me parece lógico, y hay gente que confía de lleno, pues también me parece lógico, por supuesto. Saldremos de dudas, la pista hablará, la pista es lo que veremos y nosotros aquí solo os contamos en qué situación se encuentran. Ahora bien, me parece muy extraño este mensaje de Pedro de la Rosa únicamente porque este año, en lugar de haber sido tan optimista, desde principios de año, recordar que siempre quisieron decir que ellos eran realistas. Es decir, ya 2022 a 2023 ese paso durante esa pretemporada fueron muy optimistas porque realmente lo que veían en el simulador era muy bueno. Eso fue lo que hacían y efectivamente recordemos cómo empezó aquel AMR23. Para este año ese discurso cambió porque dijeron que ya habían dado ese salto, ahora tocaba ser más realistas y ahora incluso bajar las expectativas, porque era mejor generar un impacto de luego cuando estemos en pista que sea mejor a las expectativas que había, a crear unas expectativas de vamos a pelear por el título y haber estado donde estaban ahora mismo, quintos, ¿no? En el Mundial de Constructores. Entonces, eso lo ha hecho Pedro de la Rosa, eso lo ha dicho Pedro de la Rosa públicamente, y que ahora de repente venga con esta fotografía que ha puesto, a mí me extraña. No es que os esté diciendo que con esto ahora confiemos y va a hacer podio seguro Fernando Alonso, pero que es que me extraña que esa haya sido la postura, la posición que ha tenido Aston Martin y Pedro de la Rosa públicamente, y de repente haya publicado esto para esta semana. Pues bueno, eso es lo que os teníamos que comentar con respecto a esto. Lo último en cuanto a la reflexión, y ya finalizamos, se sigue hablando al respecto sobre el sistema de puntos, que se está evaluando todavía si cambiarlo o no. Cuando se determinará es en la próxima comisión de la Fórmula 1 en julio. Ya sabemos que la primera opción es que pasemos de los 10 pilotos que puntúan ahora mismo a 12. Pero incluso se evalúa la posibilidad de que puntúen todos los pilotos, es decir, los 20 pilotos, si acabas la carrera, conseguirías puntuar. Algo que sí que me parece exagerado, ahora os doy mi opinión, porque esto es la parte de la reflexión. Pero lo primero de deciros es que parece que los equipos sí que están dispuestos a mínimo que puntúen los 12 primeros pilotos, porque ya no hay equipos en el fondo de la parrilla claramente y ahora cuesta mucho llegar a puntos, entonces por ese motivo verían bien que puntúen 12 pilotos. Bueno, en mi opinión con respecto a esto, más allá de los equipos, que era lo que os queríamos comentar, que es lo que he estado hablando, hay mucha gente que no lo ve bien, hay mucha gente que piensa el hecho de, pues ya entonces que puntúen todos, ¿no? O incluso yo llegué a ver un comentario en mis vídeos de, pues para eso que ganen todas las carreras, que el 20º también sea ganador de una carrera. No es ese el nivel. No es regalar puntos por regalar puntos, el hecho de dar a más pilotos. A mí realmente 12 no lo entiendo. Para dar a 12 yo veo mejor ampliar a 15, por ejemplo. Yo todos los pilotos tampoco lo entiendo. Sí que creo que tiene que haber algunos pilotos que no puntúen. En este caso, por ejemplo, os diciendo 15 del 16º al 20º no puntúas, salvo que si encima no acabas la carrera, por supuesto no puntúas. Pero todos los pilotos no lo veo por una razón además también. Por ejemplo, todos los pilotos puntúan en IndyCar, y es que si un piloto abandona, puede que regrese de repente en la vuelta 40
a rodar, que no va a hacer nada, pero claro, es que a lo mejor si tú sigues rodando ya significa que eres 16º, a lo mejor te llevas 4 puntos, por ejemplo, porque si puntúan todos hasta el último puntúa 1 punto, el 19º puntúa 2, el 17º puntúa 3, el 16º puntúa 4, a lo mejor te llevas 4 puntos. Entonces por eso sí que tampoco lo vería yo del todo, pero yo 12 creo que es quedarse en el limbo. ¿Por qué? Es que el problema está en que vale lo mismo el 1/10 que el 20º. Y no tiene mucho sentido eso, menos hoy en día, porque anteriormente, primero cuando de por sí había muchos abandonos o cuando era más factible conseguir puntuar, había una carrera en la que McLaren era el líder del resto y te quedaba sexto, séptimo, esa posición, pero de repente el siguiente carrera era el líder del resto Renault, la siguiente carrera era el líder del resto Alfa Romeo, no sé, que veíamos esos cambios y el líder del resto suponía ser séptimo, como digo, si no había ningún abandono por delante. Por supuesto, no tiene mucho sentido puntuar más pilotos, pero cuando estamos en una Fórmula 1 en la que el líder del resto eres 1/10, salvo que abandone a alguien por delante, ese es el punto. Ese es el punto primero y es lo que apoyan los equipos, pero yo ya voy más allá de ese punto porque llegará un día en el que volveremos a lo otro quizá, como llegará un día en el que estarán todos muy igualados. Pero mi punto es, hoy en día quedar último o quedar 1/10 vale lo mismo. Y hubo, por ejemplo, un comentario que yo vi también en mis vídeos de, es que ahora mismo no se va a pelear por llegar al 10º puesto, no va a pelear el que es 12º por llegar al 10º si están metidos en una pelea 3 pilotos a lo mejor porque también puntúas. Y no, porque si tú eres 10º, puntúas más. Obviamente vas a pelear por ser 10º incluso. Pero es que si hay más puntos, ya no digamos hasta los 12 ni siquiera, sino si hay, bueno, incluso 12, vamos a dejar que se ponga al final hasta los 12 primeros pilotos. Si hay hasta el 12º, cuando esa suposición de ya no se va a pelear si eres el 12º por llegar al 10º porque ya estás en puntos, ya digo que es que puntúas más si eres 10º. Pero es que si eres 14º, puedes pelear por entrar en 12º si estás en esa pelea y lo vas a dar todo. Pero hoy en día, si estás 14º, estás lejísimos del 10º y como máximo puedes llegar a hacer 12º, no aprietas. Entonces vamos a ver más batalla incluso por la parte de atrás, yo creo, por obtener esos puntos, porque no valdría lo mismo quedar 14º que quedar incluso 12º. Entonces yo es algo que veo ahí positivo. Mucha gente que critica cómo es esto es una aberración. Oye, en 2010 hubo un cambio de sistema de puntuación que pasamos de 8 a 10 y encima cambió bastante porque encima los 10 primeros pilotos puntuaban muy diferente a como era antes. Si ampliar el sistema de puntos porque se crea que es necesario es una aberración, volvamos a que puntúen únicamente 6 pilotos como en los primeros años en Fórmula 1. O sea, quiero decir que hay cosas que se pueden cambiar y creo realmente que esto no es un cambio negativo. Perdemos esa ilusión de algunos pilotos, de algunos equipos de entrar a puntos. No tendríamos la imagen que tuvimos, por ejemplo, de Russell en los primeros puntos que obtuvo en Williams. Pues por supuesto que no. Pero yo creo que sí que se sería más justo también con esa pelea en la zona baja para definirse gracias a este nuevo sistema de puntuación. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos tratado muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando hasta el Gran Premio de Imola esta semana. Y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.